Muy buenos días, queridos hermanos. Bueno, no es para tanto, ¿no? Pero gracias por sentirme acá con ustedes. Creo que es la primera vez que voy a predicar en este lugar, a la iglesia. Vine con los jóvenes y una inmensa alegría, pues, compartir con ustedes en esta mañana. Nací en la vida cristiana en el año 1979. Cristian Roca fue el predicador en esa ocasión en un pueblito llamado El Desengaño. Si van ustedes a ese pueblito, aunque no le den importancia, han salido más de 10 pastores de ese lugar. Es una comunidad, un pueblito que la iglesia tal vez tuvo una virtud especial de tener jóvenes que se prepararon para servir al Señor. Y Cristian Roca pasó a predicar el evangelio. Fui, escuché y entregué mi vida a Cristo. El 80 me fui al cuartel. Fue el año que más crecí en la vida cristiana, en el cuartel. Nadie me paraba de hablar de Cristo en ese lugar. Me llamaban hermano en Cristo y era una honra para mí. Y de ahí sentí el llamado para prepararme en el seminario Hebrón, como decía nuestro hermano Jacobo, y tuve una pausa de un año porque me casé y tuve una pausa de un año y nos fuimos a Mendiola. Todos esos pueblitos de Mairana, como Mendiola, Bellavista, Ponteagudo, Villa Victoria, Puerto Limón, Toco, San Isidro, todos esos pueblos los evangelicé. Y no era fácil, pero fui con Costita, mi esposa, a llevar la palabra de Dios. Entonces me vine con esa visión misionera ya en mi corazón y el deseo más ferviente de predicar el evangelio. Fue entonces que ya el 84 establecí la primera iglesia estando en el seminario, se llama Vida Nueva. Eso está por la Villa 1 de Mayo. Trabajamos 2 años y me fui a pastorear a Guayaramerín. Allá hasta el año 90 establecimos 5 iglesias en Guayará. Abrimos la obra en Riberalta con Cacho Suárez. No sé si alguien conoció a Cacho Suárez, un gran predicador. Lo llevé a Riberalta y mandamos un misionero a Pando. Entonces, hermano, mi pasión es predicar el evangelio. Estuve ya hasta el 2000 en varias iglesias. Fui hasta Roboré 1 año a predicar allá. Fui pastor de la iglesia central de la UCE en Trinidad, el 94 y 95. Y yo vengo de la escuela de Cristian Roca en cuanto a lo que es él como predicador y su forma doctrinal que él tiene, también la de Hebrón, y hasta ahora sigo manteniendo la sana doctrina. Así que, hermano, para mí es pues una honra. Estaba trabajando en el Colegio Buenas Nuevas cuando Dios me llamó, voy a hablar así, para venir a ser profesor del seminario, más bien del Colegio Cristo Rey, que para mí ha sido una honra, un alto privilegio trabajar en esa gran institución. De ahí nació esta iglesia. Era la comunidad Cristo Rey, ahora es la iglesia Cristo Rey. Entonces, hermano, un placer para mí. Muy contento de conocer a algunos, pero ya a otros también conozco muy bien. En esta mañana quiero, hermano, hablarle de un pasaje que a mí me fascina. Siempre lo utilicé como un ejemplo de las iglesias que encuentro en el Nuevo Testamento establecida por Pablo. Esta iglesia de Tesalónica, para mí es un desafío ver a estos creyentes en esa iglesia establecida por Pablo más o menos en el año 50, 51, en su segundo viaje misionero. Pablo fue un predicador y misionero por excelencia y un gran plantador de iglesias, y estableció esta congregación, esta iglesia en Tesalónica. Y yo le he puesto más o menos para embarcarnos en lo que queremos aprender,
7 pasos para crecer hasta alcanzar la madurez espiritual. Si hay algo trágico, queridos hermanos, en la vida, es ver cristianos que no crecen en su vida cristiana. Se han mantenido algunos en el anonimato, otros han quedado siendo simplemente oyentes en la iglesia, escuchan sermones y sermones, pero no están involucrados, no están comprometidos 100% con el Señor. De tal manera que hay miles de cristianos hoy en día que no están creciendo en su vida espiritual, se han estancado en su vida cristiana y en su relación o comunión con el Señor. Ya no leen la Biblia como antes, ya no oran como antes, ya no evangelizan como antes, y han perdido el fervor de estar comprometido con el Señor Jesucristo. Como dice la palabra del Señor en San Juan, ya no permanecen en Cristo, ya no permanecemos en Cristo como antes. Y eso está recayendo en la vida espiritual de los hermanos que afectan a la iglesia en su conjunto. Tenemos que recuperar, hermanos. Por eso esta iglesia de Tesalónica nos anima a ponernos las pilas. Más en este año 2025 tenemos que tener una actitud diferente. 1, porque Cristo ya viene pronto y toda oportunidad de servir a Dios se acabará para siempre. Ya no va a haber más oportunidad. En el cielo ya no hay lamentos, ya pasó. La oportunidad que tenemos de servir a Dios como hijos del Señor es ahora. Y cada uno según su talento, según sus dones y el llamado que Dios le ha dado. Hay muchos que asisten a la iglesia por costumbre, a veces por tradición, pero muy pocos son los que están metidos en la obra, haciendo la obra del Señor, sirviéndole a Dios con sus dones y talentos. Si miramos el contexto de las iglesias, por lo menos 3 iglesias hay negativas. La iglesia de Éfeso, que está en Apocalipsis, que dejó su primer amor. Una situación fatal para nosotros, hermanos, es cuando abandonamos nuestro primer amor. ¿Se acuerda usted cuando conoció a Cristo? Deseaba venir todos los días de culto a la iglesia. Sentía un entusiasmo en venir. Le dolía la cabeza y hasta el estómago si no venía. Porque el primer amor de Cristo en su vida estaba latente. Palpitaba el amor de Cristo en usted. Pero algo pasó. Algo pasó en su vida. Se hizo un cristiano monótono, costumbrista. Y ese amor, ese fervor se fue perdiendo. Eso pasó con la iglesia de Éfeso. Jesús reclama a esta iglesia esta situación. Después vemos la iglesia de Corinto, una iglesia que el apóstol Pablo le costó sangre establecerla. Pero Dios le dijo: no temas, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y esa ciudad era muy pagana, con costumbres muy terribles. Muchos se convirtieron al Señor, pero vemos leyendo Corinto que esa iglesia era carnal. Andaban en peleas, divisionistas, partidarios, tenían sus predicadores favoritos. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y el más espiritual decía: yo soy de Cristo. Si habrá una cosa más trágica, ver un pastor favorito y que lo tengan ahí como la pantalla y que él se crea el superhombre. Eso no va, no encuadra a los principios que Dios tiene en su palabra. Pero esta iglesia llegó a esta situación. Y otras cosas más negativas que ustedes, si leen esta epístola, van a darse cuenta. Pero la más trágica de las iglesias, hermano, es lo que pasó con la iglesia de la Odisea. Esa iglesia le dijo Cristo: por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca.
Esto es estar en neutro, andar en neutro. No es chicha ni limonada. Yo le decía al hermano Víctor, no es pato ni gallareta. Y el hermano Víctor me dijo, pastor, ¿y por qué usted dice no es pato ni gallareta? Algún día le voy a mostrar, hermano. Y fuimos a un retiro antes de llegar a Samaipata, a un hotel, si se acuerdan los que estaban conmigo en ese tiempo. Ahí fuimos y había una laguneta, dice que era un volcán antes, y mucho tarope. Y ahí vi el patito y la gallareta, son parecidos. Entonces le dije, hermano Víctor, venga, ¿cuál es pato y cuál es gallareta? Y él miraba, ¿son iguales? No son iguales, mire bien, le dije, son diferentes. Y voló la gallareta, su alita roja. Ese es gallareta, el pato es el que está nadando todavía. De ahí viene, hermano, que a veces parecemos lo que somos, pero no somos. Y esta iglesia que vamos a examinar hoy, hermano, nos va a dar algunas pautas que nosotros realmente nos ubiquemos donde estamos. Alguien dijo, algunos cristianos son como las carretillas, si no la empujan, no andan. ¿Sabe que ahora no sé qué decir, hermano, pero tenemos que invitarlo a los hermanos que vengan a la iglesia? ¿Cuándo pues se ha visto eso? Que lo invitemos, que vengan a tener comunión si son hijos de Dios, que saben que eso es normal y hay que empujarlos. Otros son como el volantín, si no lo agarras fuerte se escapan, se van. O como las estrellas errantes, a veces alumbran y a veces se apagan. Alumbran y se apagan. Enero, febrero y marzo están fieles. Abril, mayo y junio, ¿dónde estarán? O sea, no son consecuentes. Son esos tipos de hermanos, tipo estrellas errantes. Hay otros que son como globos. Un poquito los pinchan y explotan. Se desinflan, se enojan. Peor los creyentes vidrios, que hay que manejarlo con cuidado porque si no se quebran. Eso se ve en las iglesias, mi hermano, por falta de madurez en la iglesia, en la vida de los hermanos. Hay otros que son como las esponjas. ¿Qué hace una esponja? Lo chupa todo, lo absorbe todo. Sea bueno o sea malo, puede absorber agua turbia como puede absorber agua cristalina pura. Le gusta en carnaval ir al corso, pero viene a la iglesia el otro día para santificarse. Esos son los cristianos, hermanos, que no se identifican con Cristo 100%. Todo lo absorben. Las redes sociales están matando la fe de los hermanos, de los jóvenes sobre todo. Hay otros hermanos que son como el pato, hermano. Le echa el agua pero le resbala. La Biblia dice que el agua simboliza la palabra de Dios. Y fíjense ustedes, usted predica un lindo mensaje y el otro domingo los hermanos no saben ni el tema siquiera. Se olvidan. Hoy en día están en boga las novelas. Oye, ¿cómo cuentan las novelas? Los capítulos. Yo siempre digo, la mejor novela de amor está en 1 Corintios 13. Memorícelo ese capítulo y vas a ver lo que es en intensidad, lo que es el verdadero amor. Hay cristianos camaleones que en todas partes se adaptan. Están bien con el mundo, pero están bien con Satanás. Están bien con la iglesia. Hermano, ese tipo de vida mediocre tiene que acabar en nosotros. Porque la iglesia necesita crecer. Nosotros necesitamos crecer. La iglesia necesita que ganemos almas para Cristo. Porque hay estos tipos de creyentes. Y algunos no quedan atrás como el perico. Son flojos, hermanos. Flojos en su trabajo, flojos en la iglesia. No quieren involucrarse. Pero hay creyentes, hermanos, que son como la electricidad, que una vez lo conectan, alumbran. Qué importante es ser un cristiano dinámico, fervoroso, comprometido con Cristo y su obra. Necesitamos, mi hermano, volver al Señor. Ser como esos pescados que cuando están vivos van contra la corriente. El salmón, el sábalo, nunca van a favor del agua. Pero cuando un pescado está débil y mucho más moribundo, deja que la corriente lo lleve.
Y si se mueren, ahí están, muertos. Hermanos queridos, nosotros tenemos que cambiar de actitud. Y en esta iglesia quiero que vamos ya a ver algunas cosas importantes que encontramos acá. Número 1. Primero, hermano, encontramos acá lo que dice en los versículos 2 y 3. Escuche cómo dice Pablo de esta iglesia. Me encanta cómo les da unos piropos santos, elogios a esta iglesia que se lo merecía, hermano. ¿Y saben por qué? Escuchen lo que dice aquí. Damos siempre gracias, siempre. Una de las cosas que tiene que tener un pastor es orar por las ovejas siempre. Pablo oraba por los hermanos de Tesalónica siempre. Y dice él, doy siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en nuestras oraciones. Habla de nuestra porque también le acompañaba a Timoteo y muchos otros siervos del Señor que le acompañaban en los viajes misioneros. Qué importante es la intercesión, hermanos. Déjenme decirle que hay 5 elementos de la oración para que usted ore más y ore bien. Cuando usted entra en oración a Dios, lo primero que tiene que hacer en su oración personal sobre todo es adorar a Dios. Aprenda a adorar a Dios en su oración. Eso es importante, exaltar a Dios por lo que Él es. David decía, Señor, te damos la gloria porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Primera Crónica 29. Él adoraba a Dios en su oración. Pero hay otra cosa más que debe acompañar en nuestra oración, hermano, es la confesión. Qué importante es cuando nos acercamos a Dios confesar nuestros pecados. He escuchado, hermano, que dicen, Señor, perdona mis pecados si es que he cometido. ¿Cómo no va a cometer, pues, mi hermano? Porque también hay pecados de comisión y omisión. Los pecados de comisión son aquellas cosas que Dios nos prohíbe hacer y yo las hago. Los pecados de omisión, que es lo que nosotros más practicamos, son las cosas que Dios nos pide hacer y no lo hacemos. Venir a la iglesia, evangelizar, orar, leer la Biblia. Nos descuidamos en eso y pecamos. Entonces yo tengo que decirle, Señor, perdóname, no tengo amor a tu palabra. Me cuesta orar, me cuesta evangelizar. Dame fuerza para hacerlo. Esas confesiones, hermanos, sinceras, nos ayudan. De verdad que nos ayudan. Después que usted confiesa su pecado, aprenda a dar gracias. Señor, te doy gracias por la vida, por el trabajo, por la familia. Aprenda a dar gracias al Señor. Otro cuarto elemento se llama intercesión. Es lo que Pablo hacía. Interceder por otro. Tengo una lista de hermanos por quien orar. Yo tengo listas de hermanos por quien oro. Aprenda a orar, hermano. Y usted va a orar más larga, va a ser su oración. ¿Entiende? Y de último está la petición. ¿Sabe qué pasa con nosotros, hermanos? Nos hemos hecho pidedueños. Ni bien nos acercamos a Dios. Señor, te pido, Señor, por mí, no por Él, no por ellos, por mí nomás. Yo tengo que aprender, hermano, a orar bien. Y Pablo nos enseñaba este secreto, mi hermano. Cuando llegamos al versículo 3, dice, acordándonos sin cesar, en su oración de Pablo, delante de Dios y Padre nuestro, y menciona tres cosas. El amor de estos hermanos. Dice aquí, el trabajo de vuestro amor. Mi hermano, si usted viene a la iglesia, hágalo por amor. Si usted presta un servicio, hágalo con amor. No importa que sea pequeño o grande, hágalo con amor. Ese servicio de amor es el que Dios va a recompensar un día. Porque si usted hace un trabajo de malas ganas o por cumplir, no tiene sentido. Porque Dios va a evaluar y va a premiar las obras de amor que nosotros hacemos. Otra cosa que Pablo menciona de estos hermanos, dice, y vuestra fe. Qué importante es la fe, mi hermano. ¿Qué es la fe? ¿Quién lo sabe? Hebreos 11:1. ¿Alguien puede decírmelo? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, hermano, es ir más allá de nuestros límites, creerle a Dios y confiar que Él va a hacer su obra en mi vida, en mi familia y en todo lo que estoy haciendo. Nuestro hermano que dirigía habló de un Dios de milagros, es verdad.
Es verdad. Y nosotros tenemos que esperar milagros, pero el milagro más grande que puede suceder en nuestra vida es la conversión a Cristo, ser salvos. Y de ahí viene el resto. Estos hermanos tenían fe. Y habla otra cosita más, vuestra constancia. Hermanos, ser perseverante cuesta. ¿Cuántos de ustedes han prometido leer la Biblia en un año y no lo han hecho? A mí me ha pasado eso, hermano. Me pongo en la lista de los que no terminé de leer la Biblia. Pero es importante ser perseverante, ser constante. Cristian, la última vez que predicó, él dijo: voy por 70 y tantas veces que he leído la Biblia. Más de 70 veces la había leído toda la Biblia. ¿Podemos leer la Biblia así? Podemos, hermano. Pero hay que ser consecuente, hay que ser constante. Una de las cosas que nos falta, hermano, en nuestra vida es ser consecuente. Consecuente para leer la Biblia, constante para orar, constante para venir a la iglesia, constante para evangelizar y todas estas cosas que necesitamos hacer como cristianos. Estos hermanos en Tesalónica realmente eran cristianos que tal vez tenían problemas como nosotros, pero eran sinceros en su amor a Dios, en su fe, en su constancia. Ahora permítame mostrar algunas cualidades, algunas virtudes que esta iglesia tenía. Primer cosa, hermano, que estos creyentes en Tesalónica vivieron y experimentaron fue que ellos fueron elegidos y fueron redimidos. Mire lo que dice el versículo 4 y 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ser elegido por Dios para la salvación, hermano, es la cosa más extraordinaria que puede tener un ser humano. Que Dios nos escogió, según Pablo en Efesios, desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Nos escogió, nos adoptó para que seamos sus hijos. Nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptados, somos justificados por gracia. Estas cualidades, hermanos, aquí Pablo menciona que estos hermanos la recibieron, la elección. Pero esta elección que Pablo habla de estos hermanos en Tesalónica, tenían que hacer algo para recibir la salvación, la redención, la justificación. ¿Qué tenían que hacer? Dice aquí el versículo 5, quiero que escuche lo que dice: nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre. Toda persona para ser salvo debe escuchar el evangelio, debe entender el evangelio y debe aceptar el evangelio. Para ser salvo hay que tomar una decisión, hay que recibir a Cristo. Y fíjense que aquí dice la palabra del Señor: ellos recibieron la palabra en el poder del Espíritu Santo. Nuestras palabras humanas valen, pero no hay cosa más efectiva cuando tú hablas de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Eso sí que marca la diferencia, porque el Espíritu Santo te da poder. Por eso dice la Biblia en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, tu propio entorno, en Judea, más allá, pueblitos, provincia, en Samaria, departamentos, y hasta lo último de la tierra. Hermano, predicar el evangelio no se limita solamente en nuestro entorno. Tenemos que llevar la palabra del Señor hasta que las personas sean salvadas. ¿Cuándo fue la última vez que habló de Cristo a una persona? Estuve hablando con el hermano Adil, que está entusiasmado con la radio. La radio, hermano, es un instrumento que lleva el evangelio a todas las comunidades que no podrían escuchar si tú lo haces presencial. Es increíble lo que hace la radio. Y si tienes plata, la televisión. Pero, hermano, hay que llevar el evangelio. No es fácil, pero hay que hacerlo. Una vez recuerdo que fui a evangelizar a Pampa Grande. ¿Cuántos conocen Pampa Grande?
Le dije a mi compañero del seminario, vamos a evangelizar a Pampa Grande. Apedréanme. ¿Y vos crees que yo me voy a dejar apedrear? Le dije, estás loco. Le dije. Si vienen con piedra, pues disparamos. Oye, ¿qué te pasa? Le dije. Tanto le hablé que lo convencí para ir a Pampa Grande a evangelizar. Así que yo he hecho el aguerrido ahí. Me fui, pasé el puente y me fui a la primer casa de la izquierda. Comenzamos a hablar de Cristo. Y este Señor nos habló con las palabras más irreproductivas que nunca escuché en mi vida. Yo escuchaba esa palabra inconverso y lo llenaba de puñete y sopapo. Todo movima, veniano no se dejaba, hermano, así no. Oiga, pero yo tenía que tener paciencia. Y conforme él me trataba o nos trataba con Fidel que había ido, seguía hablándole de Cristo. Por último, este señor agarró, corrió a su casa, estaba con asadón y trajo un machete, hermano. Y nosotros que estábamos afuera, no. Se vino a todas con su machete. No, pues hemos disparado. Y yo disparando de allá le decía, y no te olvides que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Disparando, pero hablando de la Biblia. Pasaron unos 5 años y me invitaron a predicar a La Guardia. Y me dice un señor, un hermano, pastor, quiero llevarlo a mi huerta y darle mandarina. Ya, hermano, me fui con él. Bajó las mandarinas y me dice, pastor, ¿usted no se acuerda de mí? No, le dije. ¿Se acuerda cuando fue a Pampa Grande a evangelizar? Me dijo, ese año. Sí. ¿Se acuerda de ese hombre que los trató? Era un demonio, estaba endemoniado. No, pastor, ese hombre era yo, me dijo. No pude dormir esa noche. Tuve que venirme a Santa Cruz para que mi hermano, que es pastor, me hable de Cristo y recibí al Señor y ahora soy anciano en esta iglesia. ¿Qué iba a pensar, hermano, que eso sucede? Es que el evangelio, hermano, cuando lo predicas con poder, no sos vos, es el Espíritu Santo que habla. Así que estos hermanos escucharon el evangelio y se entregaron al Señor. ¿Qué más después de esto, hermano? Vamos al siguiente versículo. Versículo 6. A ver, léalo conmigo. Y vosotros vinisteis a hacer ¿qué cosa, hermano? Imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hermanos queridos, ¿qué significa esta palabra imitadores? Quiere decir que los llegaron ellos a ser auténticos discípulos de Jesucristo. No es lo mismo ser creyente natural que ser un discípulo, hermano. Un creyente vive la vida a su manera. Un discípulo obedece al Señor. Está comprometido hasta los tuétanos con Cristo. Hasta muere por Cristo un discípulo. Y dice la Biblia que estos creyentes, después que conocieron la salvación, llegaron a ser discípulos de Cristo. Qué interesante, queridos hermanos. Le pregunto en esta mañana, ¿eres un creyente o ya eres un discípulo? ¿Ya te discipularon? ¿Conoces la Biblia? ¿Conoces la palabra del Señor? ¿Qué tanto conoces de la Biblia? Cuando yo voy a las Escrituras, mi hermano, encuentro que un discípulo es uno que imita, que sigue a otro. Por ejemplo, Josué siguió a Moisés cuando él murió. Auténtico discípulo. Eliseo, ¿a quién siguió? Pregunto, a Elías. Si no me das tu manto, no te dejaré ir. ¿Cómo sería Eliseo, no? Corriendo hasta que le arrancó el manto. Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Pero andaba con él. Yo miro Ruth. ¿Quién le enseñó a Ruth a hacer lo que llegó a hacer Ruth? Su suegra Noemí. ¿Sabe qué le dijo Ruth a Noemí? Donde tú vayas, yo iré. Donde tú mueras, yo moriré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Orfa se fue a Moab.
Ruth se fue con Noemí a Belén, y del linaje de Ruth viene Jesucristo. Qué increíble lo que hace Dios, mi hermano. Pero tuvo que ver una mujer que le implantó la fe a esa mujer pagana que se llamaba Ruth. Timoteo imitó a Pablo. Pablo fue su mentor. Los apóstoles imitaron a Cristo. ¿A quién imitamos nosotros, hermanos? La Biblia nos exhorta a no imitar el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, qué importante es imitar a Cristo. Dice la Biblia que nosotros debemos imitar, 1 Juan 2:6, a Cristo. Me han preguntado, ¿es pecado fumar? Pero la Biblia no habla de fumar. No habla de cigarrillo, de LM. No habla. ¿Cómo podemos contestar a alguien que nos dice que hay ciertas cosas que no están en la Biblia? ¿Cómo nos guiamos? Por Cristo. ¿Fumaría Cristo? Imagínenselo a Cristo fumando. No lo haría, pues, hermano. Lo que ustedes piensan en su corazón que Cristo no haría, yo no lo hago. Él es mi guía, mi ejemplo a seguir. Lo imito a Él. Y punto aparte. Amén, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere. Así que estos hermanos llegaron a ser auténticos discípulos, pero también fueron ejemplo a los demás. Dice el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya. Solo un verdadero discípulo es ejemplo a los demás, mi hermano. Tiene que ser alguien que dé un testimonio público a los demás. Nuestra conducta debe ser ejemplar. Cristo dijo que somos sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Hermano, eso habla de una vida consagrada, apartada de los deseos de este mundo. Dice que donde abundan los armiños, que es un animalito, los cazadores de armiños, porque con el cuero de los armiños se hacen las vestimentas más costosas que solo las actrices pueden poner, una fortuna comprar pieles de ese animal. Tiene un pelaje blanco. Y los cazadores de ese animal, para cazarlo, llevan sus perros adiestrados a sus cuevas, y cuando saben que el animalito no está en su cueva, lo pringan de barro sucio, y largan a los perros. Los perros, por supuesto, están entrenados, lo encuentran al animalito, y el animalito, ¿dónde corre? A su cueva. Pero cuando ve su cueva pringada de barro, no se mete, no ensucia su pelaje, y eso lo saben los cazadores. Así que es fácil cazarlo. Lo opuesto es el mono, hermano. Le voy a hablar de algunos animalitos porque los conozco. Para cazar al mono, van a un árbol y hacen un agujero y le ponen maní. El monito, con toda su curiosidad, lo ve el maní, lo huele, y como son varios andaboles, osos machotes, y cuando va, mete la mano, agarra el maní, pero cuando quiere sacar, se prende su mano en el agujero y no puede sacarla. Aunque grite, chille, el mono no larga el maní. Hermano, cuando hablamos este asunto de que nosotros tenemos que ser un ejemplo, tenemos que aprender aún de cosas que la Biblia nos habla para modelar. Nos habla de la hormiga como ejemplo de diligencia. Hay cosas en la vida, hermano, que Dios nos muestra para enseñarnos cosas muy grandes en la vida, y somos la sal de la tierra. La sal sirve para curar heridas. La sal sirve para dar sabor. La sal sirve para evitar la putrefacción. La sal es útil. Y la luz alumbra.
habla de nuestro testimonio, de nuestra conducta, hermano. La Biblia dice que debemos ser ejemplo en 6 áreas. ¿Quién sabe 1 Timoteo 4:12, los jóvenes? Ninguno tenga en poco tu juventud. Sigan conmigo, si no es ejemplo de los creyentes en palabra. 2, conducta. ¿Qué más? 3, amor. ¿Qué más? Espíritu. ¿Qué más? Fe. ¿Y qué más? Pureza. Una vida pura. Anoche hablé con una pareja que quieren casarse. Es interesante verlo cómo pestañean los jóvenes cuando están enamorados. Tus ojitos llenos de amor, tu corazón, son tiernos. Pero si ese amor no está basado en el plan de Dios para su vida, puede ser fatal. Así que hay que incluir mucho a los jóvenes ahora. Ayudarles a que tomen decisiones ejemplares en su vida. Hermanos, los cristianos de Tesalónica eran un ejemplo. Pero nos exhorta a seguir el ejemplo de Cristo. Amén, hermanos. Número 4, fueron misioneros por excelencia. Esto se me eriza el pelo, hermano. ¿Sabe por qué? Léalo conmigo el versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Oiga, no quisiera unos 3. Se va Pablo a hacer misiones a Tesalónica y ya los hermanos habían evangelizado todos esos lugares. Qué tremendo. Cómo me impresiona esta iglesia. La iglesia de Tesalónica era una iglesia misionera por excelencia. Cada miembro era un misionero. En todos los lugares conocidos compartían, testificaban de su fe. Pablo dice que cuando los visitó ya no pudo evangelizar porque ya lo habían hecho todo. Por esta razón, hermano, yo quiero decirles a ustedes, existe la iglesia Cristo Rey. Déjenme decirle que el colegio es un instrumento de Dios que siembra la palabra y se predica el evangelio. Déjenme decirle que he predicado el evangelio en ese lugar con libertad a los padres de familia y a los alumnos en el aula. Y qué gozo, hermano, es saber que el fruto de la evangelización, del discipulado, produce iglesias. Hace 2 años encontré a un joven. Profe, me dice, profe, me abraza. Nunca me olvidé de la pizarra que nos llenaba y nos hablaba desde Génesis hasta el Apocalipsis. Me decía él, yo no me entregué a Cristo, pero estaba en Orillinga. Pero salí del colegio Cristo Rey, me entregué a Cristo y ahora soy pastor de una iglesia. Es el dueño del solar. ¿Cuántos pollos quiere que le regale pastor? Yo de bruto no le dije más que 7. 7 cuartos. 7 cuartos, no pollos enteros. Que si le haya dicho 10, me los daba. 7 le dije en mi más humilde honestidad. Así que todos los meses yo como gratis pollo solar de Alejandro Stroeber. Llego ahí y le digo, de parte de Alejandro, nada más. A cualquiera de los sucursales del solar. Qué lindo, hermano, es cuando se siembra la palabra y se ven los resultados. Hay que hablar de Cristo. Tenemos, hermano, que ser una iglesia misionera. Convertirnos en cristianos que llevemos adelante la palabra del Señor sin miedo. Yo recuerdo cuando empezamos en el auditorio, el hermano Saulo, hermana Nietzsche se debe acordar, Cheyo era nuestro músico, unos cuantos allá, la Sociedad Cristo Rey, 3 profesores y unos 2 hermanos más. Hermano, increíble, empezamos y nadie nos paró. El pastor Filemón Soto, el hermano Saúl y los demás, teníamos clara la figura. 2004, si no bien recuerdo, nos fuimos al kinder porque ya no entrábamos ahí. Se construyó el auditorio y se siguió predicando y discipulando y la gente fue conociendo a Cristo. Hermanos, Dios nos ha abierto puertas y la Biblia dice que la palabra de Dios debe correr
y ser glorificada en los corazones de las personas. No hay que parar. Pero cada uno de nosotros tenemos que comprometernos en agarrar a una familia, una pareja, joven, señorita, y estar, hermano, ahí en la brecha para que sean no solo ganados para Cristo, sino discipulados. Amén, hermanos. Yo en el cuartel me memoricé los 5 versículos para hablar de Cristo. Como era piluche para evangelizar, hermano, hablaba de Cristo. Y un día me vino un teniente que lo destinaron ahí, ya yo era antiguo, y le fueron con el chisme que había en el cuartel alguien que se hacía hecho el tipo la película. Yo fui a esta fiesta del comandante, fui Furgiel, le llené las libretas a mis camaradas, porque cuando yo fui alumno, tuve un profesor que llevé harta huasca y nos hacía escribir en caligrafía, en la pizarra. Teníamos que igualarle su letra, si no, huasca. En ese tiempo no había que los papás lo defendían al alumno. Por eso, hermano, uno aprendía. Yo no tuve ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto. Mi padre me enseñó a punta de huasca. Sabía aritmética, sabía matemática. Y cuando fui profesor de básico, utilicé esa metodología. Mi padre fue bien punta de huasca. Entonces este teniente, un al tanto, cuando llego ahí, porque me trajeron de allá de donde estaba esta fiesta, me trajeron en una sección. ¿Cuánto tiene una sección los que han ido al cuartel? Porque algunos ni a dar comida han ido. 27. Fueron mis camaradas y me trajeron. Y llego ante el teniente. Me cuadré, lo saludé. Con que vos sos el hermanito en Cristo. Te has hecho el tipo aquí en el cuartel. Ya yo estaba con mi estómago durísimo, porque ahí no podés descuidarte. Ellos, si vos estás parado aquí, se vienen por acá y te hacen esta operación. Vamos a decir que yo soy el teniente. Yo estoy ahí. Y te dan el codazo. Si no estás preparado, lo que te puede pasar. ¿Sabe qué me dijo? René, 1 minuto para evangelizarme. Comprendido, Señor. Juan 3:16. Porque de tal manera, empecé por el amor de Dios. Me pasé a Romanos 3:23. Y le dije, todo lo que usted sepa el amor de Dios no le sirve de nada, porque hay un obstáculo, se llama pecado. Y le dije, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como tenía 1 minuto, no podía explicarle mucho. Rápido le dije y le expliqué eso y me fui. Pero hay una solución. Cristo murió por sus pecados. Y teniente. Y le leí o le recité, porque lo sabía bien, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Esa es la solución para el pecado. La redención que tenemos en Cristo. Pero por más que usted sepa que Dios le ama, que es pecador y que Cristo murió por usted, no le sirve de nada. Necesita hacer algo. Recibir a Cristo en su corazón. Y le recité Juan 1:12 porque mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Necesita humillarse ante Dios, quebrantarse ante Dios, pedirle perdón a Dios y entregar su vida a Cristo. ¿Quiere hacerlo, mi teniente? Lárgate de aquí. Hacete humo. Le voy a decir algo, hermano. Nunca vas a ser efectivo para hablar de Cristo a menos que tengas convicción de hacerlo y conozcas la palabra del Señor. ¿Cómo evangelizar? Aprender, por hermano. Y te vas a hacer tiluchi para hablar de Cristo. Tu chicle, tu bife va a ser. A tu compañero en la universidad, en tu trabajo. Oiga, es interesante lo que Dios puede hacer con tu vida. Estos hermanos fueron misioneros, pero también quitaron la idolatría de sus vidas. Dice el versículo 9, vayan conmigo, y ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que los recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Este problema de la idolatría, hermano, es nuestro problema también. Idolatría no es adorar imágenes simplemente.
Idolatría es toda cosa que ocupa el lugar de Dios en mi vida. Si yo amo algo más que a Dios, ya soy un idólatra declarado. Mire lo que dice 1 Corintios para que me crea, porque me miran ahí y ¿será que es verdad lo que dice el pastor? Te lo voy a mostrar. 1 Corintios 10. Pablo le está diciendo a estos hermanos, escuchen lo que dice el versículo 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer. Eso es idolatría, comer por demás se llama glotonería. A beber, le gustaba el whisky, el vino, la cerveza de todo tipo. Y a jugar, dejan el fútbol. Dios culto, ¿qué me importa? Mejor está Blooming y Oriente, que no sirven para nada, pero ya lo que ustedes lo quieren. No se enojen conmigo. Así harto que no va a los libertadores a representarnos bien. Ni forniquemos, eso es idolatría. Ni tentemos al Señor, ni murmuremos, como algunos de ellos dice. Eso menciona Pablo que es idolatría. ¿Qué le añadimos nosotros ahora? Las redes sociales, las telenovelas, el trabajo, el dinero y muchas cosas más que yo amo más que a Dios, llega a ser mi ídolo. Y si no viene al culto, su flojera, pues. La abraza la flojera. Cómo te amo, flojera. Señor, te pido que los hermanos vayan a la iglesia. ¿Y por qué no vas vos? ¿Por qué no venís vos? Quitaron la idolatría y termino, hermano, con estas dos cosas. Y llegaron a ser verdaderos siervos de Dios. Mire cómo les costó llegar a ese nivel. Primero, oidores de la palabra, redimidos, elegidos, redimidos, salvos. 2, llegaron a ser imitadores, discípulos. Paso número 2. Paso número 3, llegaron a ser ejemplos. Paso número 4, llegaron a ser misioneros. Paso número 5, se despojaron de toda idolatría. Número 6, llegaron a ser siervos. ¿Sabe qué quiere decir siervo? No es el con cuerno, eso es con C. Siervo es con S. Significa, hermano, un siervo, una persona que está a merced de su amo. Viene la palabra griega doulos, que significa esclavo. No reclama su derecho un esclavo. No discute, simplemente obedece. Eso es un verdadero siervo. Y Pablo decía a los filipenses: yo y Timoteo, siervo de Jesucristo. Muchas veces Pablo mencionó esta palabra, siervos. Nosotros queremos, hermanos, títulos honoríficos. No me digan a mí cualquier hermano, yo soy pastor, licenciado en teología, máster, doctor. ¿Quieren que le lea un versículo que nos aplaza en eso? Lucas. Ya estoy terminando, hermano. Le dije que era hasta la menos cuarto. Lucas 17:10. ¿Quién me lo lee? Fuerte, que me deje sordo. Oiga, me impresiona este versículo. Así que ustedes, dice, listo, habiendo hecho todo lo que yo les mandé que hagan, pareciera que digan, ¿no? Debe decir siervos útiles somos, no. Siervos inútiles somos. ¿Cómo dice la Biblia? Siervos inútiles somos. Pues simplemente hicimos lo que nos mandaste que hagamos. Eso somos, hermano. No nos hagamos hechos los tipos. Amén, hermano. La actitud de un siervo. Filipenses 2. Cuando leo estos versículos, hermano, ay, ¿cuánto me falta, Señor, para ser como tú mandas aquí? Dice el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores así a él mismo. Hoy a considerar a una persona superior a mí nos cuesta. ¿Quién somos pues con un misingo de cuenta? No me ves a mí. No, dice aquí, debo considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, dice acá, versículo 4. Versículo 4.
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo tenía un corazón de siervo. Siendo Dios se hizo hombre y vivió como nosotros y fue humilde y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por último, hermano, el versículo 10 de Primera Tesalonicenses, y ahí concluimos. Dice acá, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de qué cosa, hermano, de la ira venidera. ¿Cuántos de ustedes esperan al Señor? Señor, vení esta noche, por favor, ya quiero que venga. Ni piensan, hermano. Pero déjenme decirle que la venida de Cristo está más cerca de lo que ustedes imaginan, de lo que yo. ¿Sabe qué dijo el Señor antes de irse? No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, por eso os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, a la diestra del Padre, vosotros también estéis. Amén, hermanos. Estaba el pastor predicando de la venida del Señor. Y una hermana se durmió, era su chicle dormirse en la iglesia. Hoy algunos están cabeceando ahorita. No te durmas. Bueno, dormiste, pero no ronqué. Era de noche. Se durmió la hermana. No hay, faltan hermanos traviesos, le apagaron la luz al hermano. Y fíjense el tema fuera del rapto, hermano. Cuando ella despertó, y no le digo a qué iglesia, ustedes han ido a esa iglesia probablemente. ¡Qué grito espantoso que hizo! Señor, Señor, me has dejado. Y ciega, dice. Claro que no había nada. Habían apagado las luces. Cuando encendieron las luces, esa hermanita se enojó tanto que se fue de la iglesia. No durmas porque te puede pasar algo similar. Pero Cristo viene, hermano, pronto. Y Él dice que viene a recompensar nuestro trabajo de amor, nuestra fidelidad. 5 coronas que el Señor va a dar. La corona de gozo para los que ganan alma. La corona incorruptible para los que llevan una vida bien, firme. La corona de gloria para los que predican este evangelio. La corona de justicia para los que aman al Señor y esperan su venida y mientras Él tarda le están sirviendo. Y la corona de vida para los que siguen a Cristo hasta la muerte. No importa si te quitan la cabeza y morís por Cristo. Te esperan 5 coronas. O una por lo menos. Pero hay creyentes que no van a recibir nada. ¿Sabe qué es nada? N-A-D-A. Nada. Van a pasar como por juego, dice 1 Corintios 3. Yo no quiero ir más así, hermano. Sirvamos al Señor. Busquemos cómo hacerlo. Amén, hermano. Yo quiero que en esta mañana oremos al Señor, hermano. Y le digamos, Señor, aquí está mi vida. Quiero ser como esta iglesia. Que después de ser salvos llegaron a ser discípulos. Llegaron a ser ejemplos. Llegaron a ser misioneros. Llegaron a despojarse de todas aquellas cosas que trababan su vida espiritual que le llamaron idolatría. Se constituyeron en servidores, siervos y esperaban la venida de Cristo. Pónganse en pie, hermano, vamos ahora. Y dígale al Señor conmigo de todo corazón: Padre, gracias por esta mañana. Dame la fuerza, Señor, para seguir tus caminos, porque tú me elegiste, me salvaste, me redimiste con tu sangre preciosa, pero con un propósito, Señor, que yo sea un verdadero y auténtico discípulo tuyo, que llegue a ser ejemplo a los demás, que llegue a ser una persona que hable de Cristo, un misionero por excelencia, que pueda despojarme de todas aquellas cosas que traban mi vida espiritual. Tú me conoces, Padre,
Quiero ser un siervo tuyo, una sierva tuya. Quiero, Señor, desde este momento ser un esclavo de Cristo, comprometerme con Cristo, permanecer en Cristo y vivir para Cristo. En esta mañana, Señor, quiero decirte que espero tu venida. Y mientras tú tardas, dame la oportunidad este año de servirte de todo corazón. Ya no quiero estar sentado en una banca, Señor. Quiero presentarte mi vida a ti, Padre. Me consagro a ti en esta mañana. Quiero, Padre, que tú te glorifiques a través de mi servicio que estoy haciendo y que puedo hacer aún mucho más para ti. Padre, gracias por hablarme al corazón, por mostrarme esta iglesia, que tú quieres que tengamos esta característica como hijos tuyos. Perdóname, Padre, porque hasta ahora he sido un oyente y nada más. Pero ahora quiero ser un servidor tuyo, Padre. Quiero estar metido en algún ministerio. Dame la fuerza y el poder de lo alto, ser lleno de tu espíritu, andar en el espíritu, en obediencia a ti, Señor. Aquí está, Señor. Me rindo a ti. Ya no quiero ser igual. Gracias, Padre. Gracias por desafiarme en esta mañana. Gracias. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Y amén. Tomen asiento, hermanos. Muchas gracias por escucharme. Un privilegio para mí haber dado la palabra.